Hay silencios que no son paz, sino distancia disfrazada de calma. Hay silencios que no son paz, sino distancia disfrazada de calma. En algunas noches, el aire pesa distinto. En el vaivén de una casa familiar, hay ritmos que se quiebran y palabras que, aunque se pronuncian, no llegan. Ella mira el reflejo de su propia sombra en el cristal, y ahí, en ese reflejo borroso, se reconoce extraña. No hay gritos ni discusiones, solo una pausa larga, demasiado larga, que la separa de aquel hombre que una vez fue su refugio. A veces el corazón intuye desertores antes que la mente. Una mujer siente la fractura sin evidencias, sin mensajes ocultos, antes de encontrar pruebas en pantallas o juegos de palabras. Percibe un frío nuevo en la mirada de él. Percibe el eco de un nombre extraño en la rutina de ambos. Escucha la melodía rota en sus gestos. El reloj avanza despacio. El silencio se extiende como una niebla. Ella aprende a leer ausencias. Esa forma en la que él llega y el aire se espesa. Esa manera en la que su mano toca sin tocar. Esa distancia invisible que ya nadie nombra. Entre las paredes, la energía cambia. Los objetos hablan. La taza de café olvidada. El teléfono, siempre boca abajo. La sonrisa que parece prestada. Ella observa y acompaña ese teatro de gestos con la paciencia de quien espera la lluvia en un desierto. Hay un momento en el amor en que la intuición grita, pero la boca calla. Entonces la mujer aprende a respirar hondo, a sostener el vacío con elegancia. Ya no pregunta, siente, ya no reclama, observa, ya no suplica, se aparta emocionalmente, aún viviendo bajo el mismo techo. Hay ausencias más dolorosas que la mentira, la ausencia del respeto, porque el respeto fue la primera promesa, el primer lazo invisible que ató sus almas. El respeto era el viento cálido en el invierno, el abrigo secreto en las noches largas. Pero ahora ese lazo se afloja, la temperatura baja, la música se apaga. Ella mira a su hombre y ve gestos que no reconocía. ¿Por qué su risa es extraña? ¿Por qué el mensaje se borra antes de que ella pueda leerlo? ¿Por qué la piel es fría después de los abrazos? La respuesta, aún no dicha, flota suspendida. Pero esta historia, la tuya quizás, no comienza con una traición visible, sino con el misterio del sentimiento que antecede la evidencia. Porque antes que los ojos vean, el alma siente. Así comienza el viaje, no con rabia ni con reproches, sino con la piedra silenciosa de la intuición. Donde alguna vez hubo paz, ahora hay distancia, y sus ojos no lloran. Simplemente ya han entendido lo que el corazón no quiere aceptar. ¿Dónde se fractura la confianza? ¿Por qué algunas mujeres no odian, solo dejan de respetar? Hoy necesitas entender que hay silencios que no son paz, son advertencias. Dicen que el sexto sentido femenino es mito, pero quien lo ha sentido alguna vez sabe que es verdad. No es magia, tampoco intuición sin fundamento. Es el resultado de años de observar lo invisible. ¿Cómo cambia el aire cuando la energía es distinta? ¿Cómo se fragmenta la rutina por microgestos que a simple vista no se notan? En la historia de cada pareja, hay un instante que separa la ingenuidad de la claridad, y ese instante suele ocurrir en silencio. Ella está sentada en la cocina, la taza de café temblando entre sus manos, y siente que el tiempo avanza lento, como si fuera un ritual. Él entra, saluda, sonríe, pero en esa sonrisa hay retazos de distancia. La mujer no sabe leer el futuro, pero sabe leer emociones. Es un detector de matices. Las mujeres sienten antes de saber, perciben la falta de autenticidad y el desvanecimiento del interés como el clima antes de una tormenta. Hay ausencia en la mirada de quien finge presencia, como una sombra que imita la luz pero nunca la iguala. Ese cambio, aunque imperceptible, altera la química cerebral. El cerebro femenino reacciona a la incoherencia, a las pequeñas grietas entre lo dicho y lo hecho. Marian Rojas. Estapé lo ha explicado tantas veces. La intuición femenina es una mezcla de neurobiología y memoria emocional. Cuando Lucía empezó a sentir el cambio, no buscó pruebas ni rastreó teléfonos. El cuerpo sabe antes que la mente procesa. Sintió una mano menos firme en su espalda, una pregunta sin respuesta, una ausencia en el abrazo nocturno.
La mujer intuye antes de descubrir, respira antes de preguntar. Sabe que detrás del silencio hay una verdad esperándose a ser nombrada. La psicología revela que las emociones no mienten. El cerebro capta microgestos, variaciones en el tono de voz, el color de la piel tras mentir. Las mujeres desarrollan esa sensibilidad, no por desconfianza, sino por supervivencia emocional. Es una protección ancestral, una alarma que no se apaga hasta que el peligro pasa. Pero el peligro no siempre es externo. A veces está en la incoherencia de quien prometió amor eterno y ahora entrega solo rutina. En consulta, Marian Rojas suele preguntar, ¿qué sientes cuando él entra a la casa? La respuesta casi siempre no es odio ni rabia. Es la percepción de un cambio sutil, una corriente de aire frío que antes no existía. La mujer no necesita leer mensajes borrosos ni descubrir mentiras evidentes. Sabe que algo en la relación ha muerto lentamente y que el respeto, lejos de irse con estruendo, se marcha en puntillas. Ejemplo cotidiano. Lucía guardaba la llegada de Daniel cada noche como quien espera un milagro. Pero un día, la puerta se abrió y en lugar de esperanza entró la duda. No hubo palabras en ese momento, solo una pregunta interna, una sensación de vacío que la recorrió de pies a cabeza. Entendió que el amor también puede enfermarse de indiferencia. En terapia, las mujeres relatan sus descubrimientos emocionales como quien narra una novela sin protagonistas claros. La historia es sobre sensaciones, intuición, energía. Un día una amiga le preguntó a Lucía, ¿estás bien? Lucía no supo qué responder. Era como si la respuesta estuviera en el aire, estampada en la forma en que Daniel la evitaba con la mirada, en el silencio que seguía a cada conversación, en esa nueva forma de decir te amo, casi por costumbre. La mente de la mujer comienza a trabajar en pausa. Recuerda detalles, revisa memorias, recorre la historia en busca de señales pasadas que ahora cobran sentido. La intuición es el faro antes de la tormenta. Y entonces la mujer entiende. No hay señal física que valga más que un corazón inquieto. La verdad se manifiesta en el cuerpo antes que en las pruebas. Marian Rojas lo explica. Nunca ignores lo que tu cuerpo te dice cuando tu mente intenta justificar lo injustificable. No se trata solo de infidelidad evidente. Se trata de ausencia emocional, de desconexión, de un amor que se apaga en silencio. Así inicia el verdadero descubrimiento. No por rabia, sino por comprensión. No por certeza, sino por instinto. El hombre infiel rara vez deja marcas a simple vista. La verdadera traición no suele ser ruidosa, ni es propio del infiel profesar confesiones entre lágrimas. El engaño, en su estado más puro, es una danza de microgestos y vacíos emocionales. Un arte sutil donde el arma más filosa es la ausencia. Dicen que la infidelidad comienza mucho antes de la presencia de alguien más. Empieza en la mente, en los deseos ocultos, en la incapacidad de dialogar con la propia verdad. Daniel, como muchos hombres atrapados en el laberinto de su insatisfacción, no se enamoró de otra mujer de la noche a la mañana. Fue la erosión diaria, la búsqueda de validación fuera, el cansancio emocional, el miedo infantil a la rutina. Lo oculto no suele estar en los mensajes borrados o en la pantalla bloqueada. El verdadero secreto está en la mirada diluida, en el abrazo que deja frío, en las conversaciones que ya no invitan a quedarse. Una mujer siente esa transición, cómo lo prohibido se cuela en los espacios vacíos, cómo el susurro de deseos no confesados ahoga las palabras de cada día. Daniel seguía actuando como siempre, pero Lucía ya no sentía su presencia. Sentarse juntos a cenar era, desde hacía tiempo, como mirar a un desconocido desde lejos. Los ojos de él parecían mirar detrás de ella, buscando un horizonte invisible. Sus palabras, antes cálidas y espontáneas, ahora eran respuestas automáticas, repeticiones programadas. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntaba él, pero no estaba presente. Su mente era un archivo cerrado, una oficina llena de papeles con historias y anhelos que ya no le pertenecían a ella. Las verdaderas señales de la infidelidad emocional son sutiles. No se escriben en la piel ni se graban como películas de sospecha. Son vacíos. La forma en la que Daniel, al llegar a casa, solo preguntaba por cortesía. Cómo bajaba la mirada ante los temas íntimos.
Cómo de pronto comenzaba a cuidar más su aspecto sin razón aparente. Cómo se mostraba irritable ante preguntas inocentes. La mayor traición no está en el beso furtivo, sino en la negación progresiva del nosotros. Marian Rojas. Estapé narra en sus conferencias. Cuando un hombre comienza a desconectarse emocionalmente, el cuerpo lo delata mucho antes que sus palabras. Lucía, guiada más por el instinto que por la sospecha, empezó a identificar pequeñas huellas del cambio de Daniel. Un nuevo perfume, un horario que variaba sin explicaciones, mensajes atendidos rápido, después archivados con la pantalla girada. Pero lo que realmente dolía no eran los indicios materiales, sino la energía ausente, la frialdad en cada gesto, la indiferencia disfrazada de rutina. La infidelidad no es un acto, es una decisión reiterada cada día de no mirar al otro y no mirarse a sí mismo con honestidad. El hombre infiel, incluso sin ser descubierto, comienza a autodestruir su integridad. La máscara se vuelve cada vez más pesada. Hay días en que Daniel, frente al espejo, no se reconocía. El vacío con el que vivía lo impulsaba a buscar fuera lo que había perdido dentro de sí. Lucía, mientras tanto, aprendía a convivir con preguntas nunca respondidas. ¿Por qué ya no hay risas espontáneas? ¿En qué momento empezó a hablar con otra mujer, aunque su cuerpo estuviera a su lado? ¿Qué es más letal, el engaño físico o la traición emocional? En el fondo, el comportamiento oculto del hombre infiel es la suma de muchas renuncias cotidianas. Renuncia a la verdad y a la autenticidad. Renuncia a la conversación honesta. Renuncia a la mirada limpia. Poco a poco, el hombre que amó se vuelve apenas una sombra, un actor sin pasión interpretando el mismo guión cada día. Ella se pregunta a sí misma, ¿no será que Daniel dejó de amarse primero a sí mismo antes de dejar de amarla a ella? Porque el hombre que traiciona a su pareja muchas veces es el mismo que primero se traiciona a sí mismo. Pierde la coherencia, se desconecta de sus valores. Busca emoción y validación donde solo hay espejismos. A veces Daniel sentía culpa, pero la reprimía. La culpa es inútil cuando no lleva a la acción, cuando solo sirve para justificar el siguiente engaño. Lucía, en cambio, sentía angustia. Pero esa angustia era una maestra silenciosa. Era el anuncio de la transformación que vendría. En el fondo, la infidelidad verdadera es la infidelidad a la promesa de crecer juntos, de cuidarse y respetarse incluso en la dificultad. No siempre hay otra mujer. A veces la amante es el ego herido, el miedo a la rutina, la incapacidad de mirarse de frente. Un mensaje oculto, una mentira piadosa, una sonrisa forzada. El hilo invisible de la confianza se va desgastando. El amor, mientras tanto, resiste hasta donde puede. Pero Lucía ya ha entendido. No se trata de los mensajes que borra, sino de la mirada que ya no busca la tuya. Marian Rojas. Estapé recuerda. La deslealtad no siempre es un golpe. A veces es una distancia acumulada, una suma de ausencias diarias. El fraude más grande es el abandono emocional. El varón que fue refugio se vuelve extraño. El compañero se vuelve espectador. Así la infidelidad deja de ser solo un secreto y se convierte en una atmósfera. Y en ese silencio, dueño y señor de la casa, la mujer aprende la verdad. Se puede convivir con un infiel durante años, pero no se puede convivir con la ausencia del respeto. Dicen que el amor es presencia, aunque no siempre tenga forma ni palabras. La verdadera presencia emocional es un estado, una constancia silenciosa que sostiene a la pareja en medio de tormentas y rutinas. Pero cuando el engaño acecha, la ausencia emocional es el primer invierno que hiela los cimientos. Lucía recordaba cuando la risa de Daniel era un hogar, cuando sus ojos no necesitaban buscarse para encontrarse. El simple hecho de sentarse juntos al anochecer era suficiente para que el día tuviera sentido. Pero un día él empezó a irse sin moverse. Se quedaba en casa, pero su aliento era distante, su mirada perdida y sus palabras inertes. Ella hablaba de sus sueños y él asentía, como quien escucha un idioma ajeno. Comentaba un temor, pronunciaba un anhelo, y Daniel solo ofrecía el consuelo vacío del ya pasará, mientras sus pensamientos vagaban lejos de allí.
¿Puede el amor sobrevivir a la falta de presencia? Marian Rojas lo explica con claridad. El cerebro necesita sentir que existe en la mente del otro. Cuando la presencia falta, la autoestima tambalea y el corazón encoge. La mayoría de las mujeres no buscan un héroe. Buscan a alguien capaz de sostenerles la mirada, de compartir el silencio con complicidad, de habitar el mismo instante sin tener que explicarse. Pero la señal más brutal de la infidelidad es esta. El hombre se vuelve espectador de la vida de su pareja, un fantasma testigo, incapaz de vibrar en la frecuencia del presente. Lucía solía encontrar luz en los detalles, el café preparado, una pregunta real después de un día malo, la palmada en la espalda cuando el mundo dolía demasiado. Pero Daniel, cada vez más ausente, parecía habitar un mundo invisible, uno al que ella no tenía acceso. Sentía que podía hablar horas frente a él y, aún así, estar sola. La presencia física ya no era suficiente. Lo que dolía era esa ausencia emocional, brutal, sorda, invisible. Dicen que cuando la mujer empieza a extrañar a su pareja antes de que éste se haya ido, el amor ya camina descalzo sobre cristales. El respeto se agrieta, el deseo se marchita, y lo único que queda es el eco de todo lo que fue y ya no es. En ese vacío las mujeres aprenden la lección más amarga. La fidelidad más importante es la fidelidad emocional, la lealtad a la presencia. Y cuando ese lazo se rompe, no hacen falta palabras, ni pruebas, ni discusiones. Solo queda el final implícito en la ausencia. El cuerpo habla antes que la boca. El amor tiene su propio idioma, manos que se buscan, cuerpos que se inclinan, respiraciones en sincronía. Pero cuando la fidelidad se desvanece, el cuerpo se convierte en mensajero. Revela lo que la mente calla, confiesa silencios que las palabras niegan. Lucía comenzó a notar que Daniel se movía diferente. Sus gestos antes espontáneos, naturales y cálidos, se tornaron tensos y esquivos. El roce de su mano ya no era refugio, sino formalidad. Se sentaba a su lado, pero sus hombros parecían caer lejos. Abrazaba, aunque la fuerza y la intención habían reducido su alma a un simple acto. La mirada, ese puente invisible que alguna vez los conectó, se fue apagando. Daniel desviaba los ojos, evitaba el contacto directo, movía los pies en dirección opuesta. Cada vez que Lucía buscaba su rostro, encontraba un muro invisible, un paréntesis entre dos vidas que poco a poco se convertían en extrañas. Marian Rojas, Estapé sostiene. El cuerpo no sabe mentir. Aunque la mente entrene la palabra, el cuerpo revela el conflicto. Los detalles se acumulan. Un día Daniel empieza a cruzar los brazos de forma defensiva cuando Lucía toca temas íntimos. Sus dedos tamborilean, incómodos, en la mesa durante las cenas. Al dormir, sus espaldas se alejan por centímetros cada noche, creando una distancia emocional que pronto será abismo físico. Lucía recuerda cuando la risa de él llegaba con un cuerpo abierto, seguro. Ahora esa risa es tensa, breve, como quien teme ser descubierto por su propia transparencia. Aparece la incomodidad, el gesto robótico, el saludo automático que omite la calidez. Todo cambia. La postura al caminar juntos es la de compañeros y no la de cómplices. El beso de buenas noches es rápido, fugaz, preservado solo por la costumbre. Incluso en los silencios del hogar, Daniel se vuelve rígido, impaciente, incapaz de restaurar la cercanía que antes era natural. Lucía aprende a leer los patrones invisibles. No necesita videos de expertos ni consejos de amigas. El cuerpo de Daniel le cuenta la verdad a través del lenguaje más honesto que existe, el idioma del desgaste. En ese escenario, el respeto se va perdiendo. Porque cuando el cuerpo ya no busca, no hay palabra que salve el amor. Cuando el lenguaje corporal es distancia, la traición ya se ha consumado más allá de cualquier evidencia. El cuerpo respira lo que el alma calla. Y Lucía, con ese don silencioso, lo comprende. Hay abrazos que son despedidas, aunque nadie los nombre. La confianza fluye como río tranquilo, hasta que el miedo construye diques. La infidelidad, antes de ser evidente, suele manifestarse en gestos contradictorios. El hombre infiel puede volverse rígido, controlador, obsesivo con detalles antes irrelevantes.
o por el contrario, distanciarse súbitamente, creando un vacío imposible de llenar. Lucía observaba cómo Daniel, antes relajado y compartido, empezó a controlar lo que hasta hace poco era natural. El teléfono siempre cerrado, notificaciones silenciadas, contraseñas cambiadas sin explicación. Salidas que antes compartía, ahora las relataba solo de manera superficial, con frases cortas y labios tensos. La obsesión por la privacidad era nueva. Daniel insistía en su espacio, como si de pronto la intimidad construida entre ambos fuera invasiva. Un mínimo cuestionamiento sobre un horario o una conversación se volvía motivo de disputa. La defensa era exagerada, el argumento vehemente, como quien protege un secreto más que su propia paz. A veces, el exceso de control viene acompañado de una necesidad de supervisar a la pareja. Preguntas insistentes sobre la agenda de Lucía, pequeñas indagaciones sobre las amistades, revisiones innecesarias sobre sus actividades. Es un reflejo inconsciente del propio engaño. El hombre infiel transfiere su inseguridad, intentando gobernar lo ajeno cuando pierde el control sobre lo propio. Marian Rojas. Estapé lo explica en sus charlas. La infidelidad interna activa mecanismos de control externo. El que teme ser descubierto, teme descubrir. La otra cara de la moneda es la distancia abrupta. Daniel comenzó a evitar espacios compartidos, aplazó conversaciones, esquivó miradas largas en los momentos importantes. Donde antes había interés, aparece la indiferencia. Donde reinaba la presencia, reina el abandono. Lucía podía sentir cómo Daniel se volvía ausente incluso en celebraciones familiares y cenas cotidianas. Sugería salidas solo, explicaba largas horas fuera de casa con pretextos laborales y prohibía preguntas sobre temas que antes eran habituales. A veces la distancia es física, otras existencial. Es el sonido de puertas que se cierran antes de tiempo, de pequeños secretos que crecen como muros invisibles entre dos almas que se habían prometido transparencia. El ciclo se repetía, exceso de control, luego distancia. Quien vive engañando teme el descontrol y pronto se escapa de aquello que más temía, que es el contacto verdadero. Lucía, sensible y atenta, recogía cada evidencia como quien recopila hojas caídas antes del invierno. ¿Hace falta una discusión para advertir la traición? Number. Hace falta honestidad interna, la valentía de mirar de frente al miedo y reconocer la fractura allí donde antes hubo confianza. Porque cuando el hombre se vuelve ávido controlador o desvanece rápidamente su presencia, no está cuidando la relación, está cuidando su mentira. El respeto, una vez más, se retira despacio. Ya no es ella quien pregunta ni reclama, es él quien teme y se oculta. Y en ese ejercicio de control o distancia, la historia de amor se convierte en una ruina silenciosa. El castillo de secretos que separa sin tocar, que aleja sin despedirse. Muchas veces, el peligro más grande no proviene del ruido, sino del silencio. Hay silencios que protegen, pero otros que aíslan. Silencios que envuelven al amor y otros que lo entierran bajo capas de indiferencia cuidadosamente cultivada. En las relaciones, el silencio puede ser un escudo o una tumba. Daniel, cansado de preguntas y de verdades, a medias, optó por el silencio. No discutía, no explicaba, no revelaba. Lucía ya no encontraba ni siquiera en sus broncas una señal de vitalidad. La calma era antinatural, casi artificial, como el falso orden después de una tormenta que ha barrido con todo lo esencial. El silencio emocional es una amenaza invisible. Se disfraza de madurez, de paz interior, de no quiero discutir. Pero por dentro es solo la retirada del compromiso, la renuncia a la conversación honesta. La rutina se llena de pequeñas pausas incómodas, desayunos sin palabras, trayectos en auto con música de fondo que reemplaza los diálogos, noches en las que cada quien se acuesta a una hora distinta para evitar cruzar miradas. Lucía aprendió, a través de esa frustración muda, que el silencio puede ser más cruel que el reproche. El peor castigo, dice Marian Rojas Estapé, es el silencio selectivo, ese que no busca sanar, sino evadir. La calma aparente de Daniel era solo una máscara para tapar su desconexión. Lucía lo veía llegar con gestos serenos, aparentemente tranquilo, pero su energía pesaba. Pesaba el no dicho,
la ausencia de preguntas profundas, el ¿cómo estás?, lanzado al aire por cumplir, sin interés genuino. El hogar, que antes era refugio, se volvió territorio neutral. Nadie gritaba, nadie lloraba, nadie celebraba. La vida compartida se volvió protocolaria, llena de rutinas silenciosas perfectamente sincronizadas para no cruzarse, para no crear conflicto donde ya había una fractura profunda. El silencio emocional disfrazado de calma es siniestro porque no deja rastro, no permite reproches directos, no otorga argumentos, solo arrastra la relación a una lenta muerte por asfixia. Lucía, sensible al clima emocional, comenzó a sentirse invisible. Prefería 1000 veces una discusión real a esa calma glacial que le robaba la fuerza. Extrañaba el caos, las palabras, el desorden vital de quien aún quiere pelear por lo suyo. La traición más dolorosa es esa, la renuncia anticipada de quien ya no quiere ni discutir, de quien ha dejado de buscar y de soñar juntos. El silencio entonces no es paz, es distancia disfrazada de calma, porque allí donde reina el silencio emocional, el respeto se evapora, se apaga sin despedida, y lo que queda es un eco vacío, una habitación sin memoria. El cambio más alarmante en el hombre infiel no suele ser el engaño mismo, sino la transformación silenciosa de su identidad. De pronto, surge una nueva versión de Daniel, alguien más confiado, más distante, con ritmos y prioridades ajenas al ciclo que crearon juntos. No es solamente la aparición de una nueva rutina, es la construcción de una vida donde Lucía ya no está invitada. Esta metamorfosis no ocurre de golpe, sino como una secuencia de pequeños abandonos. Daniel empieza a interesarse repentinamente en actividades que antes no eran suyas. Sale más, frecuenta lugares distintos, cambia sus círculos de amistad. Tiene hobbies nuevos, gustos diferentes, incluso una forma de hablar que nunca tuvo. Cada novedad parece inocente, pero entre las líneas hay un mensaje claro. La pareja dejó de ser su centro. Marian Rojas. Estapé lo explica así. El mayor dolor surge no por la presencia de otra persona, sino por la ausencia consciente de nosotros en el proyecto vital del otro. Lucía notó que Daniel empezaba a hablar en singular, evitaba los planes conjuntos, posponía sueños compartidos. Se transformó en alguien ajeno, con secretos que no necesitaban ocultarse porque eran, simplemente, parte de una existencia separada. Lucía era testigo, no protagonista. La nueva versión de Daniel era un hombre que ya no buscaba su aprobación, no necesitaba su compañía, no compartía sus alegrías. Las victorias de él eran privadas, los fracasos también, y los días se repartían en agendas donde Lucía era una cita prescindible. A veces, la transformación trae consigo un brillo forzado, intento de reconstruirse lejos de lo compartido. Más ejercicio, más dirección en su carrera, nuevas metas. Lo que antes fue motivo de conversación ahora solo es información casual, como si la pareja formara parte de la estadística y no de la complicidad. Lucía sentía que Daniel era feliz fuera, pero gris en casa. Vivía emociones intensas, pero solo cuando ella no estaba. La distancia era, en esencia, un anuncio de independencia. El respeto se fracturó ante la revelación. Ya no era importante formar parte de su evolución. Daniel había decidido evolucionar solo, reescribir su historia sin el capítulo que los unía. Así, Lucía comprendió lo que Marian Rojas describe. No hay peor soledad que la de ver al ser amado construirse un mundo donde tu presencia ya no suma, sino estorba. Esta nueva versión de él no es necesariamente malvada ni hostil, pero es cruel en su egoísmo. Es el hombre que sobrevive por instinto y se reconstruye desde la negación de lo compartido. Ya no hay espacio para el nosotros. El yo se impone y el otro se desvanece. La señal final del engaño no es la traición explícita, sino la indiferencia trabajada, el universo separado, la autonomía que duele porque niega el valor del amor. Y ahí, en mitad de esa nueva vida, Lucía se pregunta cuándo dejó de ser suficiente, y entiende, en silencio, que el respeto nunca se pierde en una sola noche. Se desvanece cuando el amor deja de ser centro y pasa a ser opción. En ese umbral, la mujer ya no pelea, solo observa,
El hombre que fue suyo ha regresado al mundo, pero ella sabe que quien se va así ya se fue hace tiempo. El respeto no se mendiga, el respeto se inspira, se cultiva, se sostiene por la coherencia interna y la integridad de quien se reconoce en su verdad. En el territorio emocional femenino, el respeto es el eje sobre el que gira el amor duradero. Es la llama que permanece aun cuando el deseo vacila. La admiración que trasciende la belleza y la pasión. Las mujeres han escuchado durante años que deben buscar hombres atractivos, exitosos, seductores. Pero el tiempo y la experiencia les enseña otra fórmula. La atracción superficial se desvanece. El respeto genuino permanece. La verdadera admiración nace del hombre que puede mirar de frente su propio reflejo y elegir la honestidad, incluso cuando el camino exige sacrificios. Lucía, en su largo recorrido de heridas y aprendizajes, comprendió que nadie respeta al mejor actor. El respeto surge ante el hombre capaz de permanecer fiel a sí mismo, aún en medio de las tentaciones y contradicciones. Aquel que se sostiene en valores aunque el mundo lo empuje hacia la máscara. Marian Rojas. Estapé lo resume en una frase sencilla. La mujer no respeta al que conquista, sino al que permanece fiel a sí mismo. ¿Quién es ese hombre digno de respeto? Es el que reconoce sus errores y los nombra sin temor, el que se equivoca y corrige, el que no pretende perfección, sino crecimiento. Es el que puede amar con los pies en la tierra y el alma despierta, el que sabe que la coherencia pesa más que el brillo superficial. A veces los hombres creen que el éxito profesional, el físico trabajado, el poder económico o la aventura constante los hará dignos de admiración. Pero la mujer madura busca otra cosa. Busca al hombre que escucha y comprende sin juicio, que acompaña sin dominar, que sueña y permite que su pareja sueñe también. El hombre respetable no huye cuando hay conflicto, ni inventa excusas cuando falla. Se queda en la conversación incómoda, en la confesión dolorosa, en la reconstrucción humilde. Hace del error una oportunidad para limpiar el alma y crecer juntos. En la historia de Lucía, el respeto no regresó cuando Daniel prometió volver a ser el de antes. El respeto solo podía renacer si él traía la honestidad bajo el brazo, si se atrevía a sanar sus heridas y mostrar sus vulnerabilidades sin malabares. Una mujer puede perder el deseo, pero difícilmente perderá el respeto por quien se respeta a sí mismo. Hay hombres que conquistan por apariencia y hombres que conquistan por conciencia. Los primeros seducen, los segundos transforman. La coherencia es la mayor seducción. El hombre que toma decisiones alineadas con sus valores, que pone límites saludables, que es generoso sin sacrificar su esencia, inspira admiración. La mujer respira tranquila al lado de un hombre que no necesita ocultar nada, porque vive en paz consigo mismo. Marian Rojas lo expresa así. El hombre íntegro no es el que nunca duda, sino el que lleva sus dudas con dignidad y nunca usa la mentira como escudo. Honestidad, integridad emocional, propósito. Tres pilares que definen al hombre respetado. La mujer admira al que elige la transparencia sobre la conquista, la coherencia sobre la expectativa ajena, la autenticidad sobre el aplauso. En una sociedad que pone el foco en lo efímero y lo externo, ser verdaderamente respetado exige un viaje interior, una renuncia voluntaria a la máscara, un pacto profundo con uno mismo. El hombre respetado es el que, aun siendo tentado por el desencanto, no traiciona su esencia. Puede tropezar 1000 veces, pero se levanta sin tapar sus heridas. Sabía Daniel que el verdadero amor no era el que cabalgaba sobre promesas eternas, sino sobre decisiones cotidianas llenas de humildad. Cuando Lucía vio la sinceridad en los ojos de Daniel, ese día en que él admitió sus miedos, su soledad, sus fallas, algo dentro de ella despertó, porque el respeto nace de la honestidad y muere con la mentira repetida. La mujer respeta al hombre que no busca justificarse, sino comprenderse. Respetar es elegir amar al ser real, no al ideal. Es sostener el vínculo a través de la verdad, no del teatro. Por eso, la mayor conquista es permanecer fiel a sí mismo, aunque el precio sea perderlo todo. Y ahí, en ese acto radical de honestidad,
La mujer puede perdonar, puede reír, puede quedarse, pero nunca volverá a admirar al que se vende barato ante la primera tentación. Ser respetado por una mujer no es acumular logros, sino aprender a perder con dignidad, a ganar sin arrogancia, a crecer sin herir. Es atreverse a mirarse por dentro y decir, soy suficiente, todo lo que tengo es real y lo entrego sin reservas. El amor, la traición, el respeto, símbolos emocionantes que conviven y se entrelazan en el tejido delicado del alma humana. Hay heridas que no sangran, pero duelen a nivel celular, en lo más profundo de la memoria emocional. El engaño y la ruptura del respeto son experiencias que dejan rastros no solo en la mente, sino en el cuerpo y en el espíritu. Marian Rojas. Estapé señala con claridad. El corazón roto no es solo una metáfora, es una realidad bioquímica. La traición activa regiones del cerebro ligadas al dolor físico y la autoestima sufre lesiones invisibles. Cuando una mujer es traicionada, el cerebro reacciona. El equilibrio emocional se resquebraja. La dopamina, que antes brillaba en los momentos de ilusión compartida, se apaga y deja espacio a la cortisol, la hormona del estrés. El cuerpo siente la pérdida como una amenaza, como si el amor fuera abrigo, y de pronto, el invierno avanzara sin permiso. La autoimagen y el sentido de pertenencia se desmoronan. ¿Por qué no fui suficiente? ¿Por qué eligió la mentira? Las preguntas se instalan y martillean el día y la noche, como eco persistente en el pecho. El espíritu se debilita, el sueño se fragmenta, la energía vital cae en picada. Pero hay algo más profundo que el dolor. La traición desentierra miedos ancestrales, pone frente a frente al alma con la soledad original. Pero también puede ser un aprendizaje brutal, la oportunidad de mirar lo que duele y transformar la angustia en sabiduría. El cerebro femenino, con toda su memoria afectiva, procesa la decepción con dos rutas posibles. Puede anclarse en el resentimiento y el miedo, construyendo muros. O puede elegir la conciencia, ese acto de mirar la herida sin taparla, reconocer la propia valía y comenzar a reparar la autoestima desde adentro y para siempre. Marian Rojas insiste, el amor no sana cuando se entrega al miedo, sino cuando se entrega con conciencia. Aceptar la traición no es justificarla, es entender que lo ajeno no define la dignidad propia. Recuperar la autoestima exige tiempo, silencio, ternura interior y a veces ayuda experta. Es un proceso de volver a habitar el cuerpo y el corazón desde la compasión, de cuidar la mente para no encadenarla al escenario de la traición. La introspección, la terapia, la conversación con uno mismo, todo ayuda a integrar la herida para no repetirla. El cerebro puede aprender de la decepción, puede reconstruirse, puede volver a confiar, pero sobre todo, el respeto nunca debe ser negociado a bajo precio. La mujer, como Lucía, aprende que su mundo interior no depende de quién permanece, sino de cómo ella permanece fiel a sí misma. El dolor es paso, no destino. En ese recorrido surge algo nuevo, la capacidad de transformar el sufrimiento en fortaleza, la toma de conciencia de que la vulnerabilidad no es debilidad. La traición, bien elaborada, puede transformarse en una maestría, una oportunidad de crecer, de reconocer lo que merece y lo que jamás volverá a aceptar. A veces el dolor ayuda a limpiar, a reinventar, a elegir mejor. La mujer que sana su autoestima después de la traición ve con más claridad. No persigue la perfección, sino la coherencia. No busca el control, sino el respeto. No teme la soledad, sino la mentira disfrazada de compañía. Y así, tras el caos emocional, llega la aceptación. El respeto perdido solo duele si la mujer deja que el miedo gobierne su amor propio. Pero cuando el amor propio crece, el respeto vuelve. Primero como autoconfianza y después como estándar innegociable. El proceso no es simple. El cerebro tardará meses en reaprender la química del bienestar. La memoria emocional protestará con recuerdos y fantasmas. Pero, poco a poco, la conciencia crece. La luz regresa, porque la traición no define. Lo que define es lo que uno hace con la herida, y ese es el mayor legado de la experiencia.
convertir el dolor en sabiduría, dignidad y presencia. Hay amaneceres que nacen después de la tormenta, cuando el pecho, exhausto, se vacía de preguntas y solo queda lugar para la respiración profunda. El dolor no desaparece de golpe, pero su filo, lentamente, se redondea con el paso suave del tiempo y la ternura que, a escondidas, aprendemos a dedicar a nuestra herida. Lucía camina bajo la lluvia del primer día sin esperar la vuelta de Daniel. La ciudad es la misma, pero su mirada ha cambiado. El aire que antes parecía denso, ahora es liviano. El cielo sin promesa ahora abraza como un lienzo limpio. Aprendió que el amor verdadero no pide pruebas, ni acepta cuotas, que el respeto se va en silencio, como se va la brisa al alba, sin reproches ni escándalos. Escucha en su interior la voz serena de la transformación. Perder a quien no supo quedarse es la forma más profunda de encontrarte a ti misma. La luna, vieja cómplice de insomnios y desvelos, la acompaña ahora como testigo amable. Se sienta en la ventana y deja que el alma descanse. No hay odio en su pecho, solo un entendimiento nuevo. La dignidad no es orgullo, sino aceptación serena. Me fallaste, sí, pero mi mundo interior es más vasto que tu mentira. Mi paz vale más que cualquier regreso. El dolor, ese lodo denso, se ha convertido en tierra fértil. Cada lágrima ha limpiado el paisaje interior. Cada suspiro ha sembrado la semilla de un amor propio que florece lento, discreto. Aprendió a bailar bajo la lluvia, no para olvidar, sino para honrar lo vivido. El silencio ya no es castigo, es espacio, es calma. En ese nuevo horizonte, Lucía se abraza a sí misma con la delicadeza que antes reservaba para Daniel, y se promete nunca más olvidar el valor de su compañía. Las noches frías ya no son amenazas, sino refugio para la introspección. El piano suave suena de fondo, recordándole que toda herida es instrucción y toda despedida es también una bienvenida a lo desconocido. Me encontré en el lugar donde pensé que solo habría ruinas. Susurra para sí, agradeciendo la experiencia. Ahora sé que no hay soledad más cruel que la de vivir con alguien que no te ve, y no hay libertad más grande que la de mirarte al espejo y al fin respetar lo que ves. Comprende que no perdió una batalla, sino que ganó una lección imposible de aprender en los momentos de calma, una lección que solo la marea de la traición podía regalarle. El respeto es el lenguaje más silencioso del amor, y solo en su ausencia aprendió a hablar con fuerza su propio idioma. La vida sigue, el sol se asoma, ella sale a la calle, respira hondo, siente el aire nuevo. Se despide en paz de quien fue y de lo que no volverá. Agradece la claridad, el autoconocimiento, el vuelo interior. Porque a veces, perder a quien te miente es la única forma de encontrarte a ti misma. La cámara se aleja mientras Lucía sigue adelante, los ojos llenos de futuro, la historia tatuada para siempre en su piel, pero su corazón ya libre y en paz.